Cuando tenía 10 años, uno de mis hobbies favoritos era jugar a videojuegos. Recuerdo en los lejanos años 90 cada día que volvía a casa después del colegio, me sentaba frente a la televisión, encendía la Super Nintendo y me hartaba a jugar a todos los juegos que tenía en mi posesión. Super Mario World, Super Castlevania, el Super Zelda y como no, mi fighting game favorito, el Ultimate Mortal Kombat 3. Mi mente de niño era tan feliz viendo cómo decapitaba, quemaba y electrocutaba gratuitamente a mi oponente. La verdad mataría a mi abuela por volver a esos tiempos. Ha pasado mucho tiempo, ahora tengo 36 años, trabajando en un trabajo sin gracia, cobrando un sueldo mínimo y viviendo con mi abuela. Pero a veces, cuando tenía un momento para mí solo, desempolvaba la Super Nintendo y jugaba a los juegos de mi infancia, dejándome llevar ciegamente por la nostalgia. Sin duda era lo mejor para evadirme de la vida mediocre y aburrida que tenía. Por desgracia, un día me dieron la patada en el trabajo, por tema de recortes o algo así, maldito gobierno progre feminista vegano, esto con Franco total, que para poder pagar el alquiler y las medicinas de mi abuela, tuve que vender la Super Nintendo y todos los juegos, el que más me dolió deshacerme fue el Ultimate Mortal Kombat 3. Meses después, pude conseguir otro trabajo, mucho peor que el anterior, pero por suerte mi abuela falleció y me pude heredar unas pelillas, en las que me pude mantener durante un buen tiempo, pero por desgracia, no tenía la Super Nintendo para tener mi momento y evadirme de la realidad, por lo que me puse a buscar en tiendas de segunda mano. Busqué y busqué, pero no encontraba una Super Nintendo, pero me encontré con algo que me llamó poderosamente la atención. Era una Sega Mega Drive con el periférico del Mega CD acompañado de un supuesto juego que ponía Mortal Kombat CD. Que yo supiese jamás salió una versión para Mega CD, a lo mejor se trataba de una versión beta, pues era un CD con las letras escritas en rotulador, pero no fue hasta que me fijé que debajo del título ponía, Nudality Edition. De repente, todo se iluminó. Los rumores que corrían en el colegio, que decían que podías desnudar a las féminas con el nudality, sin duda fue un puñetazo a mi nostalgia, por lo que sin pensármelo dos veces, rápidamente compré la Sega Mega CD y el juego. Pasó una espera de 3 semanas para que me llegara la consola, que para mí fueron como 6 meses interminables, pero al fin llegó el paquete, y ahí estaba, la Sega Mega Drive con el periférico de Sega CD y el juego de Mortal Kombat CD con el subtítulo de Nudality Edition. Conecté la consola, puse el CD en el periférico, pero al parecer el juego no arrancaba, quité el CD y le di unas fregadas con la camisa, lo volví a poner en la consola y esta vez sí arrancó el juego. Apareciendo el menú del juego directamente, sin el logo de Sega ni el de Midway Present saliendo antes, obviamente debía ser una versión beta por lo que no le di importancia. Apreté la opción empezar, o sea Start, y ahí estaba el selector de personajes del primer juego, teníamos a los ninja copy-paste, la parodia del Van Damme y Bruce Lee, la fémina que quería ver desnuda, el del ojo biónico y el que gritaba Era el mismo rooster de toda la vida, pero había algo que me llamó poderosamente la atención. También había la opción de un octavo personaje que no conocía, a lo mejor debía ser un personaje descartado, no habría sido la primera vez. Ese personaje vestía con una sudadera roja, una gorra azul, y tenía barba pero no se le veían los ojos, pues estaba con la misma pose que en la película de la máscara. Debió de tratarse de una broma de Ed Boon, pues no sería la primera vez que hacía eso de poner un personaje secreto chistoso. Me dio la curiosidad de elegirlo pero estaba bloqueado. A lo mejor debía completar el 101% del juego para desbloquearlo, así que elegí el ninja amarillo y empecé la partida. Todo parecía igual que el juego de la Mega Drive original, no encontraba diferencia a lo del CD, pero eso me la peló completamente, pues fue un viaje a la nostalgia, volviendo a jugar esos escenarios cutremente pixelados, con esos personajes recortados con movimientos acartonados a los que se follaban por todos los agujeros los videojuegos actuales. Primero derroté a la Sonya Blade, luego a Liu Kang, hasta que llegué al cuarto combate, donde me tocó al personaje de la gorra azul.
Al principio creía que iba a ser de los luchadores más difíciles, pues no conocía ninguno de sus movimientos. La partida empezó, pero el personaje no se movía. No tuve problemas en derrotarlo al primer round, pero en el segundo la cosa cambió, pues no solo me atacó quitándome media vida de un golpe, sino que sus movimientos era poder alargar sus extremidades como aquel personaje de animación japonesas de las piratas tetonas. Al final el Gorras me derrotó en el segundo round. Me puse en modo serio para el tercer round, pero para mi sorpresa, no hubo tercer round ya que el juego me contó como victoria, por lo que pude continuar con la partida. Todo muy raro, pero no le di importancia. Seguí jugando a la partida, derrotando al Van Damme, al del ojo biónico, superando los Test Tube Might. Tan solo estaba a un luchador de llegar a Goro. Y ese era nada más y nada menos que el ninja azul y guerrero de los Lin Kuei, Sub-Zero. Apreté el botón de empezar la partida, pero para mi sorpresa no se puso la pantalla de pelea, sino que se puso una cinemática, actuada con actores de carne y hueso. Supongo que ese era lo que hacía el juego la versión CD. La cinemática, a pesar de verse los trajes falsísimos, las sobreactuaciones de película no por, prefería eso a los juegos actuales de la franquicia, pero algo me llamó poderosamente la atención. Durante la cinemática, vemos a Sub-Zero en un lugar en que parece el Netherrealm, o sea el infierno, hasta que le aparece por la espalda el personaje misterioso de la gorra, y en un abrir y cerrar de ojos, agarra a Sub-Zero por el cuello y le hace su fatality, el de arrancarle la espina dorsal. De repente la imagen empezaba a parpadear mientras veía al personaje de la gorra azul sosteniendo la espina dorsal del Sub-Zero, con unas risas de fondo que parecían sacadas del mismísimo salón del manga, ¿qué quiero decir? Del mismísimo infierno. De repente saltaron los plomos en la casa. Fueron unos 10-12 minutos, pero al final la electricidad volvió y decidí ir a la cocina a fregar, a tomarme un café, que eso de fregar es solo y exclusivamente para mujeres. Mientras daba unos sórbitos en mi taza de Super Mario Bros., no podía olvidar aquella imagen del personaje de la gorra azul y sudadera roja sosteniendo la espina dorsal de Sub-Zero. Al final decidí irme a dormir, pero mientras me metía en mi cama individual, sentí como un poco de recochura, solo por querer terminar la partida de Mortal Kombat y derrotar al personaje de la GO. ¿Sabes qué? Voy a ponerle un nombre para no tener que seguir llamándolo el personaje de la gorra azul y bla bla bla. Lo vamos a llamar Rayo, porque en su gorra tenía el dibujo como de un rayo. En fin, sigamos con la historia, que ya llegamos al tercer acto. Yo estaba preparado, agarré el mando de la Mega Drive, encendí la consola y el juego arrancó a la primera, pero algo había cambiado. Ya ni siquiera había menú. El juego me llevó directamente a la pantalla de selección de personajes, donde todos estaban con aspecto cadavérico y con indicios de haberles dado tras por detrás, excepto el ninja amarillo y, como no, el Rayo. Seleccioné al único personaje seleccionable, o sea Escorpión, y empecé la partida. Solo que esta vez aparecí directamente en la guarida de Goro. No había ningún sonido, me movía de izquierda a derecha pero no pasaba nada. Hasta que oí el rugido de Goro apareciendo caído del cielo, como en los juegos, solo que esta vez estaba diferente. Totalmente de un color gris blanquecino tirando a fantasmagórico, con los ojos rojos genéricos, y actuaba como un animal salvaje. Sus únicos ataques que me hacía era el de agarrarme y lanzarme al suelo. En el primer round me ganó sin despeinarse el moñito, pero en el segundo round tenía mi as bajo la manga y era el de teletransportarme de izquierda a derecha como todo un gamer de verdad, y conseguí derrotar al príncipe de los Shokan. Estábamos 1-1, era todo o nada. Yo confiadísimo en mi táctica. Entonces apareció la pantalla del tercer round, pero antes de que saliera el cartelito de Fight, apareció el Rayo y se deshizo de Goro al estilo Akuma como en el Street Fighter 2. No había de otra, él era el jefe final, debía enfrentarme a él sí o sí. De repente el escenario de la guarida de Goro se volvió de un rojizo demoníaco. Ahora se escuchaban gritos de dolor y sufrimiento. El juego indicó Fight, y el combate mortal empezó. Primero el Rayo no se movía en los primeros 5 golpes que le di. Esto ya me lo conocía,
Cuando le hiciese el quinto me daría un puñetazo de brazo alargado como en la última vez, pero yo confiaba en la técnica del teletransporte, así que me preparé, le lancé el kunai con el y le hice el quinto golpe, su vida quedó a la mitad, pero de repente como ya me lo temía, Rayo empezó a hacer el golpe de los brazos alargados, pero yo apreté rápidamente el teletransporte y funcionó, solo tuve que golpear 3 veces hasta que pude vencerlo. Pero cuando salió el cartel de Finish Him, algo me llamó poderosamente la atención. Que el cartel no salió pero igualmente pude hacerle el Fatality. Finalmente lo conseguí, derroté al Rayo, aquella pesadilla, si se le puede decir pesadilla, había terminado, yo todo contento sin darme cuenta, ya eran las 7 menos cuarto de la mañana, había estado toda la noche jugando al juego, por lo que apagué la consola y me fui corriendo a la ducha para ir a trabajar, pero hubo un detalle con el que no me di cuenta hasta ahora. Con las prisas no me di cuenta de la pastilla de jabón que había en la ducha.